Preguntas de repaso, sección transformadores, pregunta número 14. Desde luego la energía eléctrica se puede conducir mediante cables, pero se puede conducir a través del espacio vacío. Si es así, ¿cómo? Listo. Vamos a mirar, esa pregunta es bastante interesante, importante, porque pues uno piensa cómo puedo yo llevar energía no a través de conductores, sino a través del espacio vacío. Entonces, bueno, aquí está el principio de un transformador. Tenemos una bobina que se llama bobina primaria, tenemos una bobina que se llama bobina secundaria. Recordemos que la bobina simplemente es un enrollamiento de alambre de cobre que viene esmaltado. Entonces, cojo la bobina que he llamado primaria, no hay una diferencia específica estricta entre las dos bobinas, son exactamente idénticas, pueden tener el mismo número de vueltas, son del mismo material, el mismo aislante, todo es exactamente igual. Sencillamente una la llamamos primaria porque esta es la que se va a conectar a una fuente de energía. En este caso vemos una pila con un pequeño interruptor. Y la bobina secundaria está conectada a un galvanómetro, o sea, un aparato que nos va a indicar si aquí hay movimiento de electrones, o sea, energía eléctrica. Cuando yo cierro momentáneamente este interruptor, este pequeño interruptor, va a haber un movimiento de electrones. Inicialmente lo que debemos entender que como arranca de cero y va a llegar a un valor, por ejemplo, si la pila es de 12 voltios, mientras llega de 0 a 12 voltios, hay una diferencia de potencial, ¿cierto? Para pasar de 0 a 12 y se produce un campo magnético alterno, que quiere decir que arrancó de 0 y subió a un valor. Ya después de cierto tiempo, si este interruptor permanece cerrado, ya no va a haber una variación, entonces por lo tanto ya aquí en el secundario va a mostrar que no hay una diferencia de potencial. Repito, mientras llega de 0 a 12 en el galvanómetro, o sea aquí en la parte de la bobina secundaria, hay un movimiento de la aguja indicando que está cambiando el campo magnético. Después de un rato, como esto es corriente continua, o sea que viaja en una sola dirección, el sistema, voy a decirlo de una forma, queda muerto, o sea ya no aparece voltaje en el secundario. En la figura 25 se muestra el esquema simplificado del principio de funcionamiento de un transformador. Son dos bobinas que eléctricamente no están unidas en este caso. Bueno, voy a la pregunta. ¿Cómo es que estas dos bobinas que no están unidas físicamente, en esta se genera un voltaje? Pues porque aquí hay un campo magnético suficientemente grande para, digamos que, producir un cambio en el secundario. Entonces aquí decía que si es posible conducir energía sin utilizar energía eléctrica, sin utilizar conductores. Sí es posible a través de los campos magnéticos. Eso es lo más importante. O sea, aunque no estén unidas físicamente, estén en el vacío, o sea, podemos decir que no se necesita de aire, podemos estar en el espacio. La energía eléctrica de los electrones en movimiento en la bobina primaria, que produce un campo magnético alterno variante con el tiempo, e induce en el segundo. Ya en la actualidad, yo sé que existe un celular, no tomó fuerza, que usted conectaba el cargador a la toma y colocaba el celular encima del cargador, no lo conectaba al celular, sino simplemente lo colocaba encima y así se cargaba el celular. Eso que principio era un campo magnético en el cargador y una bobina en el celular, de tal manera que el campo magnético del cargador producía una diferencia de voltaje en la bobina del celular y cargaba la pila. Bueno, un esquema tampoco están unidas físicamente. Al conectar la bobina primaria a una fuente de energía, por esta circula un flujo de electrones que genera al moverse un campo magnético. Este puede ser alternante si la fuente es de corriente alterna o transitoria si una fuente de corriente directa. O sea que lo que decía yo aquí es que apenas se conecta, se genera un voltaje en la bobina, pero cuando ya se alcanza el voltaje, para y el sistema se detiene. Entonces la manera de que esto pudiera funcionar era cerrar, abrir,
para que continuamente se esté generando una diferencia de potencial en la bobina del secundario, que eso no es lo que sucede. En la realidad lo que nosotros utilizamos no es una pila, sino una fuente de corriente alterna, o sea, la toma. El hecho es que si en algún momento hubo un campo magnético no constante en la bobina secundaria, se genera una diferencia de potencial o voltaje y una corriente, si por ejemplo aparece en la gráfica un galvanómetro. El campo magnético de la bobina primaria se comporta para la bobina secundaria como un campo magnético imán que se mueve dentro de la bobina secundaria generando una diferencia de potencial o voltaje que se mide en el galvanómetro. O sea, pues leo esto porque aparece acá, pero es lo que ya expliqué. No necesita leer nada de lo que está aquí porque yo ya lo expliqué.